no eres mi hijo biológico, así que... Olvidé ponerte en el testamento, anunció mi padre. Todos rieron. Me acerqué y rompí mi regalo en su cara, una mansión de 4 millones. Su rostro se puso blanco. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hola, mi nombre es Julián, tengo 33 años y, si me vieras hoy, probablemente pensarías que lo tengo todo. Soy el fundador y CEO de Conecta Local, una de las startups de tecnología financiera con mayor crecimiento en Guadalajara. Vivo en un apartamento con vistas a toda la ciudad, conduzco un coche que nunca soñé tener y lidero un equipo de gente brillante y apasionada. Desde fuera, mi vida es la encarnación del éxito, la prueba de que un chico de un pequeño pueblo puede llegar a la cima. Pero esa es solo la superficie. Es la historia que le cuento a la prensa y a los inversores. La verdad es mucho más complicada. Detrás de los trajes caros y las reuniones de directorio, hay un pasado que no figura en mi biografía oficial. Una historia que no empieza con ambición, sino con abandono. Una historia de una herida tan profunda que, durante años, pensé que nunca sanaría. En el cajón de mi escritorio, junto a contratos millonarios y planes de expansión, guardo una sola foto vieja y arrugada. Es una reliquia de un tiempo que se siente como si le hubiera pertenecido a otra persona. A veces, en la quietud de la noche, cuando el ajetreo de la empresa se apaga, la abro y miro al niño sonriente de la foto. Y me pregunto cómo ese niño pudo acabar convirtiéndose en el hombre que soy hoy. Esta no es una historia de éxito empresarial. Es la historia de cómo aprendí, a la mala, que la familia no siempre es un refugio y que el verdadero valor de una persona no se mide por la sangre, sino por la capacidad de reconstruirse desde las cenizas. Mi vida, o al menos la vida que recuerdo, comenzó a los 3 años. No tengo memoria de mis padres biológicos, solo sé que me dejaron en un orfanato en las afueras de Jalisco. Era un número más, un rostro entre docenas, hasta que un día aparecieron Ricardo e Isabel. Eran una pareja de clase media de Guadalajara, con sonrisas amables y la promesa de un hogar. Me adoptaron y me llevaron a su casa en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín lleno de bugambillas y un columpio de madera que Ricardo, mi padre adoptivo, había construido con sus propias manos. La primera vez que entré en esa casa, sentí un calor que nunca antes había conocido. Era el calor de pertenecer a algo. Isabel, mi madre adoptiva, tenía la voz más dulce del mundo. Me cantaba canciones de cuna por las noches y me contaba historias de animales mágicos. Su abrazo era mi lugar seguro. Ricardo era un hombre más serio, gerente en una empresa local, pero siempre encontraba tiempo para mí. Después del trabajo, salíamos al patio a patear un balón de fútbol. «Serás un campeón, Julián». Un campeón, me decía mientras reía, y yo, en mi inocencia infantil, le creía. Los llamaba papá y mamá, y en mi corazón de niño, no había ninguna duda. Eran mis padres. Me amaban. Los domingos por la mañana, la casa olía a los panqués de naranja que horneaba mamá Isabel, mientras papá Ricardo me enseñaba a amarrarme las agujetas. Me sentía el niño más afortunado del mundo. Tenía una familia, un hogar, y la certeza absoluta de que era amado. Era un paraíso perfecto, un cuadro pintado con los colores más brillantes. No sabía entonces que los cuadros más bellos son a menudo los más frágiles, y que mi paraíso estaba a punto de hacerse añicos. El cambio llegó cuando yo tenía 6 años. Fue el día en que mamá Isabel dio a luz a los gemelos, Mateo y Sofía. Recuerdo esperar fuera de la habitación del hospital, aferrado a un globo azul que papá Ricardo me había comprado. Estaba emocionado. Iba a ser el hermano mayor. Imaginaba enseñarles a construir torres con bloques y a dibujar soles con caras sonrientes. Pero cuando trajeron a los bebés a casa, algo se rompió. Los ojos de Isabel, que antes me seguían con adoración, ahora solo tenían luz para las 2 pequeñas cunas.
Su sonrisa cálida se convirtió en un tesoro reservado exclusivamente para sus hijos biológicos. Ricardo también cambió. Estaba completamente absorto en los cuidados de los recién nacidos. Nuestros partidos de fútbol en el patio se desvanecieron en el olvido. Al principio, intenté convencerme de que era normal. Estaban cansados, abrumados con 2 bebés. Traté de ayudar, de ser útil. Me ofrecía para vigilar a los gemelos, incluso les cantaba las mismas canciones que Isabel me cantaba a mí. Pero mis intentos de cercanía eran recibidos con frialdad. No los toques, Julián, los vas a despertar, me decía Isabel con un tono afilado que no le conocía. Ve a tu cuarto, no estorbes, añadía Ricardo. Poco a poco, empecé a sentirme como un mueble viejo en la casa, una presencia tolerada pero no deseada. El calor que una vez llenó cada rincón de ese hogar se estaba enfriando, y yo estaba empezando a temblar. La primera grieta había aparecido en mi paraíso, y aunque intenté ignorarla, sabía que se estaba haciendo más y más grande cada día. Con el paso de los años, la grieta se convirtió en un abismo. La diferencia en el trato ya no era sutil, era una bofetada diaria. Mateo y Sofía recibían ropa nueva cada temporada, sus habitaciones rebosaban de juguetes caros y celebraban sus cumpleaños con fiestas extravagantes. Yo, en cambio, usaba la ropa heredada de primos lejanos y mis cumpleaños se despachaban con un pastelito comprado en la tienda de la esquina. El dinero siempre era un problema cuando se trataba de mí. Si pedía permiso para ir al cine con amigos, la respuesta de Ricardo era un tajante: no estamos para derrochar en tonterías, Julián. Tienes que ser más consciente. Pero una semana después, lo veía llegar a casa con una consola de videojuegos nueva para Mateo, o con entradas para un concierto para Sofía. La palabra derroche solo existía en mi vocabulario. Empecé a sobresalir en la escuela. Era mi único refugio, el único lugar donde sentía que mi esfuerzo valía algo. Sacaba las mejores notas, ganaba concursos de ciencias, pero en casa, mis logros eran recibidos con una indiferencia que dolía más que cualquier castigo. Un qué bien, Julián distraído de Isabel era todo el reconocimiento que obtenía. Mientras tanto, un simple garabato de Sofía era celebrado como una obra de arte y colgado con orgullo en el refrigerador. El punto de quiebre, el momento que grabó a fuego la verdad en mi alma, ocurrió una tarde cuando yo tenía 8 años. Mateo, que entonces tenía 2, rompió jugando un jarrón carísimo que era el favorito de Isabel. Yo estaba allí, intentando detenerlo, pero fue demasiado tarde. Justo en ese momento, Isabel entró en la sala. Dio los pedazos en el suelo y su mirada furiosa se clavó directamente en mí. Julián. ¿Qué le hiciste al jarrón?, gritó, con el rostro enrojecido por la ira. Yo no fui, mamá, fue Ma, intenté explicar, pero me interrumpió con una crueldad que me dejó sin aliento. Cállate, Siseo, y sus siguientes palabras fueron el veneno que me ha acompañado toda la vida. Solo eres adoptado, Julián. No creas que tienes derecho a disciplinar a mis hijos. No eres nada de ellos. ¿Entendiste? Solo un adoptado. El mundo se detuvo. El aire se escapó de mis pulmones. La palabra adoptado salió de su boca no como un hecho, sino como un insulto, como una marca de inferioridad. Me quedé paralizado, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos, igual que el jarrón en el suelo. No lloré. Apreté la mandíbula con todas mis fuerzas, corrí a mi habitación y cerré la puerta. Esa noche, abracé mi almohada y lloré en silencio, un llanto amargo y solitario. Por primera vez, entendí mi lugar en esa casa. Yo no era su hijo. Era solo el adoptado. Y esa etiqueta se convirtió en mi sombra. Los siguientes 10 años fueron una lección de supervivencia emocional. Me volví introvertido, callado. Las cenas familiares eran una tortura que evitaba con la excusa de tener mucha tarea. La biblioteca de la escuela se convirtió en mi verdadero hogar, un santuario donde podía perderme en mundos donde nadie me llamaba adoptado. A pesar del dolor, una parte de mí se aferraba a una extraña gratitud. Me habían dado un techo y comida. Y en el fondo, ardía en mí una determinación silenciosa: algún día, tendría éxito.
Les devolvería todo lo que habían gastado en mí, y quizás, solo quizás, entonces me mirarían con el mismo orgullo con el que miraban a Mateo y Sofía. A los 18 años, llegó el momento de la verdad. Fui aceptado en la carrera de Ingeniería de Software en el ITESO, una de las mejores universidades de Guadalajara, con una beca parcial que cubría la matrícula. Pero necesitaba dinero para vivir, para el alquiler, la comida, los libros. Cuando se lo mencioné a Ricardo, su respuesta fue un encogimiento de hombros. Es tu decisión, Julián. Ya eres mayorcito para resolver tus problemas. No me dieron ni un solo peso. El día de mi partida fue surrealista. Metí mi poca ropa en una maleta vieja y gastada. Isabel estaba en la cocina, preparando la comida favorita de los gemelos, y apenas levantó la vista cuando le dije adiós. Ricardo estaba en la sala, viendo la televisión. Que te vaya bien, dijo, sin apartar los ojos de la pantalla. No hubo un abrazo, no hubo una palabra de aliento, no hubo una lágrima. Fue como si un inquilino, no un hijo, se estuviera yendo. Arrastré mi maleta hasta la parada del autobús, con el corazón hecho un nudo pero con los ojos secos. Mientras el autobús se alejaba, miré por la ventana la casa donde había crecido. Ya no sentía nostalgia, solo un frío vacío. En ese momento, me hice una promesa: no volverás a mirar atrás, Julián. Tu vida empieza ahora. Y la vas a construir tú solo. Guadalajara me recibió con su bullicio y su indiferencia. Alquilé un cuarto minúsculo y húmedo en una vecindad del este de la ciudad. Las paredes estaban agrietadas y el aire olía a moho. Mi cama era un colchón en el suelo y mi escritorio, una caja de madera que encontré en la calle. Para sobrevivir, acepté cualquier trabajo que pude encontrar. Durante el día, iba a clases. Por las noches y los fines de semana, era mesero en una cafetería cerca del campus. Las jornadas se alargaban hasta la madrugada, mis pies palpitaban de dolor y el olor a café se impregnaba en mi pelo y en mi ropa. A veces, clientes groseros me gritaban por errores triviales. Yo agachaba la cabeza, pedía perdón y seguía sirviendo, porque cada propina contaba para la comida del día siguiente. También trabajaba como repartidor de pizzas, pedaleando bajo el sol abrasador de la ciudad, con la camisa empapada en sudor. Entregaba pedidos en casas bonitas, donde veía a familias riendo en el jardín, y por un instante, el recuerdo de Mateo y Sofía me golpeaba. Pero apartaba esos pensamientos rápidamente. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba en mis manos. Y estaba dispuesto a trabajar hasta romperme para forjar uno diferente. La vida universitaria fue una batalla constante contra el agotamiento. La carrera de ingeniería de software exigía una concentración y creatividad que a menudo no tenía. Pasaba noches enteras frente a una computadora vieja y prestada, tratando de terminar proyectos de código mientras mis ojos ardían por la falta de sueño. Fue en ese entorno hostil donde conocí a Héctor. Él era mi polo opuesto, ruidoso, optimista y con un corazón enorme. Estaba en la misma carrera que yo y venía de una familia humilde de Zacatecas. Fue el primero en notar mi situación. A menudo, cuando me veía comiendo solo un pan duro, se acercaba con su tupper. Andas muy flaco, Julián. Ten, mi jefa me mandó demasiada comida, decía, y me pasaba un taco o una porción de arroz sin aceptar un no por respuesta. Héctor se convirtió en mi ancla, mi única familia en esa ciudad inmensa. Recuerdo una noche, durante un proyecto en equipo, el cansancio me venció. Me quedé dormido sobre el teclado. Desperté cuando Héctor me sacudía suavemente. ¿Estás bien, güey? Pareces un zombi, me dijo con genuina preocupación. Yo solo sonreí y le dije que estaba bien, que solo era cansancio. Pero la verdad es que no estaba bien. Estaba al límite, luchando cada día para no ser aplastado por las deudas, el hambre y una soledad que a veces se sentía como un monstruo. En medio de esa lucha, encontramos una pasión compartida. Un día, un profesor nos asignó un proyecto final: desarrollar una solución tecnológica para un problema social. Mientras muchos equipos elegían ideas grandilocuentes, a Héctor y a mí se nos ocurrió algo más cercano.
Pensamos en los pequeños artesanos de Tlaquepaque, en los dueños de las fonditas de barrio, gente trabajadora como nuestras familias, que luchaban por competir en un mundo cada vez más digital. La idea era simple pero poderosa, una aplicación que les permitiera gestionar sus finanzas, aceptar pagos digitales y tener una pequeña vitrina en línea sin necesidad de conocimientos técnicos. Mientras trabajábamos en el proyecto, sentí una chispa que no había sentido en años. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, estaba creando algo. Nuestro principal rival en la clase era un chico llamado Andrés. Era el típico hijo de empresario, arrogante y clasista. Cuando presentamos nuestra idea, se burló abiertamente. ¿Una app para vender jorongos? Por favor, qué pérdida de tiempo. El futuro está en el blockchain, no en esas tienditas de pueblo. Su desprecio, en lugar de desanimarnos, nos avivó el fuego. Queríamos demostrarle a él y al mundo que estaba equivocado. Esa pequeña idea, nacida de la necesidad y la empatía en un cuarto de universidad, se convirtió en la semilla de todo lo que vendría después. Me gradué con honores. Héctor también. En la ceremonia, vi a otras familias abrazando a sus hijos, llorando de orgullo. Yo estaba solo. Busqué a Héctor entre la multitud y nos dimos un abrazo torpe pero sincero. Éramos la única familia que teníamos allí. El diploma en la mano, sin embargo, no fue un pasaporte al éxito. Nos topamos con una dura realidad, una crisis económica había congelado las contrataciones. Envié mi currículum a cientos de empresas, desde las más grandes corporaciones tecnológicas hasta pequeñas agencias de desarrollo. La respuesta era siempre la misma, un correo electrónico educado de rechazo o, la mayoría de las veces, un silencio absoluto. Las deudas de los préstamos estudiantiles empezaron a acumularse, convirtiéndose en una nube negra sobre mi cabeza. Tuve que mudarme a un lugar aún más barato, un cuarto en una vecindad donde las discusiones de los vecinos atravesaban las delgadas paredes cada noche. Volví a mi vida de antes, mesero de día, repartidor de pizzas de noche. El título universitario parecía un chiste cruel. Una noche, llovía a cántaros. La calle era un río de agua sucia. Mientras corría para entregar una pizza, resbalé y caí. La caja se abrió y la pizza quedó esparcida por la acera mojada. El cliente me gritó desde su puerta, llamándome inútil. Mi jefe me descontó el pedido del sueldo. Me quedé allí, de pie bajo la lluvia, empapado, helado, mirando la pizza arruinada en el suelo. En ese momento, sentí que tocaba fondo. Todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todas las humillaciones, ¿para qué? ¿Para acabar así, empapado y sin un peso en el bolsillo? La desesperación era un sabor amargo en mi boca. Por un segundo, pensé en rendirme. En llamar a Ricardo y suplicar ayuda. Pero entonces, como un relámpago, recordé sus palabras, las de Isabel, la risa de Mateo y Sofía. Y la desesperación se transformó en rabia. Una rabia fría y decidida. No, me dije a mí mismo, con los dientes apretados. No les daré el gusto de verme fracasar. Me levanté, me sacudí el agua y la autocompasión, y volví a mi cuarto. Esa noche no dormí. Abrí mi vieja laptop y busqué el archivo de aquel proyecto universitario. El que Andrés había llamado una pérdida de tiempo. En la pantalla, apareció el nombre que le habíamos puesto, Conecta Local. El abismo era profundo, pero acababa de decidir que, si no podía encontrar un puente, aprendería a volar. Le conté a Héctor mi idea loca, dejar de buscar trabajo y crear el nuestro. Arriesgarlo todo en Conecta Local. Él, en lugar de llamarme iluso, me miró con sus ojos brillantes de siempre y dijo, ya era hora, cabrón. Estaba esperando a que te dieras cuenta. Nuestra primera oficina fue mi cuarto de vecindad. La mesa era una tabla de madera sobre 2 cajas de cerveza. Compartíamos mi laptop destartalada y el viejo ordenador de escritorio de Héctor. Sobrevivíamos a base de café instantáneo, fideos de sobre y el entusiasmo febril de quienes no tienen nada que perder. Programábamos durante 18, a veces 20 horas al día. Yo me encargaba del código del servidor, la lógica del negocio.
Héctor, con su talento natural para la gente, se ocupaba del diseño de la interfaz y de soñar con cómo presentaríamos nuestro producto al mundo. Nuestros ahorros se evaporaron. Hubo días en que lo único que comimos fue un bolillo para dos. Pero no nos detuvimos. Estábamos construyendo nuestro propio barco de rescate. La oportunidad llegó en forma de un pequeño anuncio en un periódico local, un concurso de startups para emprendedores universitarios, organizado por el gobierno del estado. El primer premio era de $25,000. Para nosotros, esa cifra era un universo de posibilidades. Era dinero para comprar equipo decente, para alquilar un pequeño espacio de trabajo, para dejar nuestros empleos precarios y dedicarnos al 100%. Nos encerramos durante 2 meses. Pulimos nuestro prototipo, preparamos nuestra presentación una y otra vez. La noche antes del concurso, me miré en el trozo de espejo roto de mi baño. Vi a un tipo demacrado, con ojeras profundas, pero con una mirada que ardía. Lo tienes que lograr, Julián, me susurré. Tienes que hacerlo. El día del evento, el auditorio estaba lleno de inversores y equipos rivales que parecían mucho más profesionales que nosotros. Cuando subí al escenario, mis manos temblaban. Pero entonces, vi a Héctor en primera fila, sonriéndome y levantando el pulgar. Respiré hondo y empecé a hablar. Hablé de nuestra tecnología, pero sobre todo, hablé de la gente a la que queríamos ayudar. De la artesana, del dueño de la fonda. Al final, contra todo pronóstico, ganamos el segundo lugar, $25,000. No era el gran premio, pero para nosotros, era el mundo entero. Fue la primera vez que sentí que el universo me devolvía un poco de lo que me había quitado. Los $25,000 fueron el combustible que necesitábamos. Alquilamos un rincón en un espacio de coworking en el centro de Guadalajara. Por fin teníamos una dirección real, una mesa decente y una pizarra blanca que llenamos de ideas y diagramas. Fundamos oficialmente Conecta Local. Los primeros años fueron una lucha, pero lenta y firmemente empezamos a crecer. Nuestro primer cliente fue una pequeña galería de arte en Tlaquepaque. Luego, una cadena de cafeterías locales. Nuestra reputación se basaba en un producto que funcionaba y un servicio al cliente obsesivo que dábamos Héctor y yo personalmente. El verdadero punto de inflexión llegó 3 años después. Fuimos invitados a una conferencia de tecnología en la Ciudad de México. Allí, tuvimos la oportunidad de presentar nuestro proyecto a un grupo de inversores de capital de riesgo. Después de nuestra presentación, una mujer se nos acercó. Era Elena Vargas, la directora de uno de los fondos más importantes del país. Era una mujer de unos 50 años, con una presencia imponente y una mirada increíblemente aguda. Nos invitó a cenar. Esperaba un interrogatorio sobre nuestras finanzas y proyecciones. Pero Elena estaba interesada en algo más. ¿Por qué empezaste esto, Julián?, me preguntó directamente. Por primera vez en mucho tiempo con un extraño, decidí ser honesto. Le conté mi historia. No para dar lástima, sino para que entendiera que Conecta Local no era solo un negocio para mí, era una misión personal. Era mi forma de construir algo que uniera a la gente, en lugar de separarla. Elena me escuchó en silencio, con una empatía que me desarmó. Al final de la cena, me dijo unas palabras que nunca olvidaré: invierto en fundadores, no solo en ideas. Y tú, Julián, eres un luchador. Voy a apostar por ti. Una semana después, Ecoventures invirtió $2 millones en Conecta Local. Ese dinero lo cambió todo. Nos mudamos a una oficina de verdad, contratamos ingenieros, vendedores, expandimos nuestras operaciones. En 2 años, la compañía estaba valorada en más de $20 millones. Yo, el chico que entregaba pizzas bajo la lluvia, era ahora el CEO de una empresa próspera. Me mudé a un apartamento de lujo, me compré un coche fiable. Le envié a Héctor dinero para que le comprara una casa a su madre en Zacatecas. Pero a pesar del éxito, el vacío seguía ahí. Y con el éxito, resurgió esa vieja necesidad de mi infancia, la necesidad de validación de Ricardo e Isabel. Se acercaba el cumpleaños número 65 de Ricardo. Y una idea, quizás tonta,
quizás ingenua, comenzó a tomar forma en mi mente. Quería hacer un gran gesto. Un gesto de gratitud, de paz, un intento final de cerrar la herida. Vendí una pequeña parte de mis acciones y, en secreto, comencé a buscar. Finalmente, la encontré, una espectacular villa frente al mar en Punta Mita, una de las zonas más exclusivas de México. Costaba $4 millones. La compré a nombre de Ricardo Harper. Imaginé a Ricardo sentado en la terraza, mirando el océano. Imaginé a Isabel plantando flores en el jardín. Y me permití soñar que, quizás, al ver ese regalo, me mirarían por fin como a un hijo. El día del cumpleaños de Ricardo, conduje desde Guadalajara hasta la casa de mi infancia. En el asiento del copiloto, en un sobre blanco impecable, descansaba la escritura de la villa de $4 millones. Me había puesto un traje, algo que rara vez hacía, porque sentía la necesidad de parecer pulcro. De parecer alguien. Durante las 2 horas de camino, mi mente era un torbellino. Recordaba a Ricardo empujándome en el columpio, su risa resonando en el jardín. Y luego recordaba su silencio helado el día que me fui a la universidad. Recordaba el olor de los panqués de Isabel y luego el veneno en su voz al llamarme adoptado. ¿Qué esperaba conseguir con esto? ¿Un abrazo? ¿Una disculpa? No, me decía a mí mismo. Solo quería pagar una deuda, mostrarles que el niño que descartaron no se había roto. Llegué a la vieja casa. El cercado blanco seguía allí, las bugambillas de Isabel trepaban por la pared, más frondosas que nunca. Desde el patio trasero llegaba el sonido de la música y las risas. La fiesta estaba en pleno apogeo. Respiré hondo, agarré el sobre con la mano sudorosa y crucé la puerta. No estaba invitado. Nadie sabía que venía. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. El patio estaba lleno. Había más de 50 personas. Familiares, amigos, colegas de Ricardo. En el momento en que puse un pie en el césped, sentí todas las miradas sobre mí. Cerca de la mesa de la comida, Mateo y Sofía, ahora de 27 años, me vieron. Mateo, alto y vestido con una camisa de marca absurdamente cara, sonrió con malicia. Vaya, vaya, miren quién decidió aparecer, dijo en voz alta, atrayendo la atención de los que estaban cerca. El hijo pródigo regresa. Sofía, con un vestido rojo brillante y una copa de champán en la mano, se rió. ¿Todavía te acuerdas del camino a casa, Julián?, añadió con su voz chillona. Y míralo, hasta viene de traje. No me digas que vienes a pedirle trabajo a papá. Sus amigos se rieron con ellos. Mi cara ardía, pero me obligué a mantenerme erguido, apretando el sobre. Vengo a felicitar a papá por su cumpleaños, dije, manteniendo mi voz lo más estable posible. Y le traje un regalo especial. Mateo enarcó una ceja. ¿Un regalo especial? A ver, ¿qué es? ¿Una corbata barata o una de esas manualidades que hacías en la primaria? Se burlaron, pero luego Sofía se acercó un poco y dijo en voz baja, con un brillo perverso en los ojos, aguanta un poco, hermanito. Porque papá también tiene un regalo especial para ti hoy. Y apuesto a que ese sí te va a hacer llorar. Se miraron y soltaron una risita cómplice. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Un regalo de papá para mí? Después de más de una década de silencio absoluto. Una pequeña y estúpida parte de mí, el niño que aún anhelaba su amor, sintió una punzada de esperanza. Me quedé esperando, sin saber que estaba a punto de caminar directamente hacia la peor humillación de mi vida. Me abrí paso entre la multitud hasta encontrar a mis padres. Estaban en la mesa principal, rodeados de sus amigos más cercanos. Cuando me vieron, la sorpresa en sus rostros fue evidente. Ricardo se congeló con la copa de vino a medio camino de sus labios. Julián, murmuró, como si viera un fantasma. Isabel se llevó una mano a la boca, con una mirada de pánico. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz un temblor que delataba que mi presencia era, como mínimo, inoportuna. Forcé una sonrisa, aunque sentía una presión en el pecho. Vine a desearte un feliz cumpleaños, papá, dije, levantando ligeramente el sobre blanco.
Y te traje un regalo. Ricardo miró el sobre, luego a mí, y su expresión se endureció. Se volvió hacia el hombre que estaba a su lado y continuó su conversación como si yo no existiera. Me quedé allí, de pie, sintiéndome como un extraño, un intruso invisible. Pero no me fui. Tenía que entregar el regalo. Y quería saber a qué se referían Mateo y Sofía. El momento llegó una hora después. Ricardo se subió a una pequeña tarima improvisada y golpeó su copa con un tenedor para pedir silencio. La música se detuvo. Todas las miradas se centraron en él. Gracias a todos por venir, comenzó, con su cálida voz de anfitrión. Hoy no es solo mi cumpleaños número 65. Es también una oportunidad para compartir con todos ustedes, mi familia y amigos, una decisión importante. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un documento doblado. Este es mi testamento, anunció. Y quiero que todos sean testigos. He decidido que todos mis bienes, esta casa, mis cuentas bancarias, todo, será dividido en partes iguales entre mis dos amados hijos, Mateo y Sofía. Hubo un aplauso cortés. Mateo y Sofía sonrieron, radiantes. Pero Ricardo no había terminado. Su mirada me encontró entre la multitud, y su voz adquirió un filo cortante. Ah, y por cierto, continuó, veo que mi hijo adoptivo, Julián, está hoy aquí después de más de 10 años de ausencia. Supongo que vino a buscar algo de buena voluntad. Qué lástima que llegó tarde. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Luego, me miró directamente a los ojos y pronunció la sentencia final. Lo siento, Julián. Como no eres mi hijo biológico, pues, se me olvidó incluir tu nombre en el testamento. El patio estalló. No en risas incómodas, sino en carcajadas abiertas. Mateo y Sofía se abrazaban, triunfantes. Algunos invitados se reían con ellos, otros miraban al suelo, avergonzados. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Así que este era el regalo especial. Una aniquilación pública. Una declaración, ante 50 testigos, de que yo no era nada. Miré a James, quien se giró hacia mí con una sonrisa maliciosa. Te lo dije, Julián. Papá tenía un regalo para ti. Lily añadió, su voz chillona, dije que lloraría. Y mírenle la cara. El dolor fue tan intenso que se sintió físico, como un golpe en el estómago que me dejó sin aire. Volví a ser ese niño de 8 años en la cocina, escuchando a mi madre escupir la palabra adoptado. Las mismas palabras, el mismo veneno, pero esta vez amplificado ante un público. Las lágrimas pugnaban por salir, pero me negué. No les daría esa satisfacción. No dejaría que me vieran roto. Apreté el sobre en mi mano, mis dedos temblando, y di un paso al frente. Luego otro. Caminé hasta el centro del patio, justo frente a la tarima, frente a mi padre. El silencio se hizo denso. Todos los ojos estaban sobre mí. Feliz cumpleaños, papá, dije. Mi voz tembló al principio, pero luego salió clara y firme, resonando en la quietud. Vine aquí a pagarte una deuda, no a pedir limosna. Levanté el sobre blanco para que todos lo vieran. Aquí dentro, continué, mirando a Ricardo, luego a Isabel, cuyos rostros habían pasado de la arrogancia a la confusión. Está la escritura de una villa frente al mar en Punta Mita. Un lugar que vale $4 millones. Un murmullo recorrió a la multitud. Los rostros de Mateo y Sofía se desencajaron. El de Ricardo palideció. La compré para ti, papá. Para ti y para mamá. Como un agradecimiento por haberme acogido cuando era un niño sin nadie. Pensé que, quizás, este regalo podría cerrar la brecha entre nosotros. Que podría hacer que me vieran, por una vez, como a un hijo. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Pero ahora veo, concluí, mirándolo directamente a los ojos, que no es necesario. Y entonces, lenta, deliberadamente, rompí el sobre por la mitad. Y luego otra vez. Y otra. Los pedazos de papel, los fragmentos de mi última esperanza rota, cayeron al césped como confeti en un funeral.
El silencio era absoluto. Ricardo dio un paso adelante, su boca se movía pero no salían palabras. Isabel se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos desorbitados por el horror de la comprensión. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé. Atravesé la multitud atónita, salí por la puerta y nunca miré hacia atrás. Los meses que siguieron a esa fiesta fueron extraños. Por fuera, mi vida continuó su ascenso imparable. Conecta Local firmó un contrato de expansión internacional. Salía en revistas de negocios. Pero por dentro, me sentía hueco. El alivio inicial de la confrontación dio paso a un eco sordo de dolor. Decidí hacer algo que nunca había considerado, buscar ayuda profesional. Empecé a ver a una terapeuta, una mujer sabia y amable llamada Clara. En su consultorio, por primera vez, me permití llorar por el niño que fui. Hablé de la humillación, del anhelo, de la rabia. Clara me ayudó a entender que el éxito no podía curar las heridas de la infancia si no me enfrentaba a ellas. Un año después del incidente, fui el orador principal en una conferencia de tecnología en la Ciudad de México. Después de mi discurso, entre apretones de manos y felicitaciones, una mujer mayor, de pelo canoso y ojos amables, se me acercó. Julián, dijo con una voz suave que me resultaba familiar. Tardé un segundo en reconocerla. Era mi tía Carmen, la hermana mayor de Isabel. Apenas la había visto un puñado de veces durante mi infancia. Tía Carmen, respondí, sorprendido. Estoy tan orgullosa de ti, mi niño, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero necesito contarte algo. Algo sobre la noche de la fiesta de tu padre. Nos sentamos en un rincón tranquilo. Ella me tomó la mano. Después de que te fuiste, comenzó, el ambiente se volvió irrespirable. Nadie sabía qué decir. Tu gesto, el de romper ese regalo increíble, los dejó a todos en shock. Algunos amigos de toda la vida de Ricardo se le acercaron y le dijeron que había cometido el peor error de su vida, que había perdido a un hijo extraordinario. Mateo y Sofía intentaron seguir la fiesta, pero nadie les hizo caso. Varios invitados se despidieron y se fueron, diciendo que no podían ser parte de esa farsa. Vi a Sofía sentada sola en un rincón, con la cara entre las manos. Tu padre, Ricardo, no dijo una palabra más en toda la noche. Se quedó sentado en la mesa, mirando los pedazos de papel en el césped. Y cuando ya casi todos se habían ido, lo vi. Se agachó, y con las manos temblorosas, recogió cada uno de los trozos de la escritura. Los guardó en el bolsillo de su saco. Escuchar aquello no me produjo alegría ni satisfacción. Solo una profunda y abrumadora tristeza por todo lo que pudimos haber sido y nunca fuimos. Le agradecí a mi tía, la abracé, y sentí, por primera vez en décadas, un toque de calidez de esa familia. Fue un cierre, no una reconciliación. Y fue suficiente. Regresé a Guadalajara sintiéndome más ligero. Ya no necesitaba su arrepentimiento. Había encontrado la libertad no huyendo del pasado, sino enfrentándolo y soltándolo. Mi trabajo con Clara, la terapeuta, continuó, pero ahora mi energía estaba enfocada en el futuro. Decidí que mi dolor tenía que servir para algo más. Usé una parte considerable de mi fortuna personal para crear la Fundación Nuevo Comienzo, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a niños huérfanos y jóvenes de bajos recursos en Jalisco, ofreciéndoles becas educativas y talleres de desarrollo de habilidades. En mi primera visita a uno de nuestros centros comunitarios, conocí a un chico de 12 años llamado Miguel. Era delgado, de ojos tímidos pero increíblemente brillantes. Me habló con una pasión desbordante de su sueño de ser ingeniero y de cómo aprendía a programar en las computadoras viejas de la biblioteca pública. En él, me vi a mí mismo. Vi al niño que anhelaba una oportunidad, que buscaba en el conocimiento una salida. Le otorgamos una beca completa y me convertí en su mentor personal. El día que se lo comuniqué, el pequeño Miguel me dio un abrazo tan fuerte y sincero, y susurró un gracias, señor Julián, que me llenó el alma de una manera que ningún contrato millonario jamás podría. Ese día entendí todo. La sanación no estaba en el perdón de otros, sino en la acción propia.
Mi familia no era la que me había tocado por el azar de una adopción. Mi verdadera familia era Héctor, mi amigo incondicional. Era Elena, que creyó en mí. Era Clara, que me enseñó a sanar. Y ahora, eran Miguel y todos los niños a los que, a través de mi propia herida, podía ayudar a tener un nuevo comienzo. Ya no miro la foto arrugada. Ya no la necesito. He aprendido que no podemos elegir de dónde venimos, pero sí podemos decidir a dónde vamos y, más importante aún, en quién nos convertimos en el camino. Mi historia es una de dolor, sí, pero finalmente, es una historia de liberación. Y espero que, de alguna manera, te dé la fuerza para enfrentar tus propias batallas y recordar que, sin importar cuán oscuro sea el túnel, la luz siempre espera al final si te atreves a seguir caminando.